Saludos cordiales, bendiciones para todos. Este es su canal Vida y Biblia, un canal donde trataremos temas bíblicos y temas relacionados con la vida cotidiana. Sean ustedes bienvenidos. Saludos cordiales, bendiciones para todos. Continuamos con la lectura de la introducción de los libros de la Biblia. En esta oportunidad tenemos la segunda parte de la introducción de Primera de Crónicas. Teología de Crónicas. Crónicas es principalmente un ejercicio de teología del pacto aplicada. Comenzando como lo hace con Adán, enfatiza la soberanía suprema de Dios, quien tiene un propósito que se extiende a través de toda la historia humana e implica que este propósito será cumplido con absoluta seguridad. Las genealogías de los capítulos 1 al 9 le recordaron a la comunidad post-exílica que estaba sufriendo una pérdida de identidad y propósito mientras existió en los márgenes del vasto imperio persa, que ella era central para el propósito de Dios que se extiende por todas las épocas. De un modo más particular, el cronista considera a la comunidad como aquellos para quienes Dios era Señor, Yahvé, quien en su gracia hizo un pacto con ellos y les otorgó inmensos privilegios espirituales. El cronista se enfoca en el pacto davídico, capítulo 17, y sus implicaciones, especialmente el privilegio otorgado por el templo y la presencia de Dios en medio de ellos. Primera de Crónicas en la historia de toda la Biblia. Un libro que se extiende desde Adán hasta el regreso del exilio en el año 538 a.C. y de hecho más allá, en algunas genealogías, inevitablemente cubre mucho de la historia de toda la Biblia. Sin embargo, el valor de la historia no es tanto que estas cosas sucedieran, sino que son parte de la estructuración de la historia humana de Dios para lograr su propósito redentor. Hay un ímpetu a lo largo de Crónicas que guía al lector perceptivo a examinar el horizonte en busca de cosas más grandes que han de venir. En Primera de Crónicas, el énfasis se pone principalmente en el cómo las bases del futuro se establecen en el pacto davídico con la provisión de una dinastía y un lugar de adoración para el pueblo de Dios. Cristo en Primera de Crónicas. Al seleccionar y estructurar su material, el cronista adopta el marco encontrado en Samuel y Reyes, el cual se basa en los reinados y las acciones de los reyes. Aunque parece adoptar una perspectiva más sacerdotal, sin embargo, el pacto davídico y la dinastía son una influencia formativa en su percepción. En consecuencia, a través de Crónicas hay un fundamento mesiánico subyacente que culmina en Cristo, el Hijo de David prometido. El concepto del libro del pueblo de Dios se convierte una realidad en Cristo, como la comunidad de la restauración. Aquellos que siguen a Cristo son los herederos de las promesas de Israel. Sin embargo, la iglesia también se extiende más allá de Israel para incluir a los gentiles. Y al final de todo, todos los elegidos de Dios, el Israel de Dios, seguirán unidos bajo el señorío de Cristo. La esperanza de que el trono de David será restaurado se cumple en Cristo. Él nació como hijo de David, el heredero del pacto davídico. Cristo cumplió todas las condiciones de obediencia requeridas de la línea de David. En la resurrección, Cristo tomó su trono en el cielo, desde el cual lidera a su pueblo en bendición y en victoria. Él reinará hasta que todos sus enemigos sean derrotados. Los propósitos del templo se cumplen en Cristo. Cristo mismo fue el sacrificio perfecto por el pecado. Él media en nuestras oraciones e intercede por nosotros en el cielo. Como nuestro sumo sacerdote y capitán, Él traerá a todo su pueblo a la presencia de Dios. Finalmente, la revelación del libro de la bendición y el juicio divino se cumplen en Cristo. Jesús llevó el juicio de Dios sobre el pecado y Él libera a su pueblo para que siga el camino de obediencia. Él da a su pueblo vida nueva y los hace ciudadanos del reino de Dios. Historia de interpretación. Tratar a Crónicas como un suplemento de Samuel y Reyes, en lugar de una obra en sí mismo, ha llevado a lo largo de los siglos a que la obra se malinterprete y menosprecie.
El extenso tratamiento del templo y los oficios sacerdotales disminuyó aún más el interés reformado de la obra, hasta hace muy poco. Muchas discusiones críticas de Crónicas han caracterizado el material no encontrado en Samuel o Reyes como distorsionado o fantasioso. Sin embargo, recientes trabajos arqueológicos han sustentado la información del cronista, y su obra es ahora evaluada de forma más positiva. Asuntos especiales. Como se señaló anteriormente, está claro que el cronista utilizó a Samuel y Reyes, o fuentes que Samuel y Reyes también utilizaron, en la redacción de su relato de la historia de Israel y Judá. Al comparar Crónicas, Samuel y Reyes, los lectores encontrarán unas pocas discrepancias entre los diferentes relatos, particularmente cuando se trata del uso de números. Con frecuencia, pero no siempre, los números que el cronista reporta en su narración de los eventos son más altos que los números usados en Samuel y Reyes. Por ejemplo, Primera de Samuel 8, 3 y 4 y Primera de Crónicas 18, 3 al 4. Ambos reportan la derrota infligida por David al rey Hadad-Ezer de Soba. Sin embargo, mientras que en el relato de Segunda de Samuel declara que David capturó 1,700 de los jinetes de Hadad-Ezer, Primera de Crónicas afirma que David capturó a 7,000 jinetes. Los estudiosos continúan investigando las razones de estas diferencias y aún no se han encontrado una solución universalmente satisfactoria. La evidencia de los rollos del Mar Muerto sugiere que el texto hebreo de Reyes y Samuel que el cronista utilizó podría diferir ligeramente del texto masorético sobre el cual se basan las traducciones más modernas de Samuel y Reyes. También es posible que algunos escribas cometieran errores accidentales al copiar los números utilizados en estos textos, ya que muchos de ellos son muy similares entre sí en el hebreo original, haciendo que sea relativamente simple para el ojo del escriba confundir un número por otro. Otros estudiosos sugieren que no sabemos lo suficiente acerca de cómo los antiguos hebreos usaban los números como para decir con certeza que hay diferencias entre Crónicas y los libros de Samuel y Reyes. Esperamos más evidencia textual y arqueológica para llegar a una conclusión firme sobre este asunto. En este punto notamos la aparición de estas discrepancias menores, que no afectan ninguna doctrina de la fe. Incluso provee evidencia adicional de que la Biblia es el texto mejor conservado de la antigüedad. Otros textos antiguos existen en un estado de conservación tan pobre que se cuestionan grandes secciones que son de vital importancia. Donde existen preguntas textuales con respecto a la Biblia, solo tratan de asuntos periféricos, que no afectan el significado real del texto de manera significativa. Por lo tanto, podemos estar seguros de que Dios ha preservado su palabra para su pueblo.